Estaba reflexionando que esta semana hablamos un montón de psicología, Guille, en este segmento, pero no sé por qué sucedió. Me mejor. ¿Te sentís mejor? Sí. Están nuevamente con nosotros las chicas de Metáfora, Camila Buletich y Juliana Rebelles. Espero haber nombrado bien sus apellidos. ¿Cómo andan? Bien, sí, nombraste bien los apellidos. Bien, perfecto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Así que estamos copando acá la radio Sí. con psicoanálisis. Nos están copando la radio con psicoanálisis. Ahí va. Un viernes con neblina, no sé si es el contexto ideal, pero la vez anterior que vinieron difundimos una actividad que creo, yo no tuve la suerte de ir, pero por lo que vimos fue totalmente exitosa, no sé si les gusta esa palabra, pero fue la presencia de Alexandra Cohen acá en Santa Fe, en La Moreno. Si quieren comentar un poquito cómo fue esa actividad. Mirá, la verdad que estamos muy contentos porque no nos esperábamos tanto. Y vendimos todas las entradas en una semana. Fue bien. Increíble. Y bueno, y lo más importante es que el evento salió espectacular. Justo comentábamos con ustedes de la buena predisposición de Alex, lo que se dio, el público. Nada que decir más que agradecimiento a todos los que fueron y también a Alex, obviamente, que aceptó venir y demás. Estuvo excelente. Muy bueno. 20 de junio, creo que es viernes. Viernes, perfecto. Sí. En La Moreno, desde las 20 horas, se va a producir otro encuentro que ustedes están organizando llamado Psychoanalysis is No Dead. Mi inglés es medio malo, pero me encanta el título. ¿Cómo sobrevivir al apocalipsis? ¿De qué viene esto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el disparador para hablar nuevamente de psicoanálisis y por qué ese título? Bueno, tiene un poco, como vieron, la estética del Eternauta. Ajá. Surge un poco la idea después de ver la serie, un clima un poco parecido al de hoy. Y bueno, nos parecía importante, porque en la charla con Alexandra lo que surgió fue poner en cuestión que habría consensos que están definidos y construidos de una vez y para siempre, digo, consensos sociales básicos que dábamos por sentado y que de repente entraron en cuestión, y ahí, bueno, hablábamos de que habría dos posibilidades en relación a eso: o indignarnos o volver a tener las conversaciones, ¿no? Y en ese punto hay como mucho debate en relación a la inteligencia artificial, a las pantallas, a las subjetividades de época, que no hay tiempo para el análisis, ¿no? Como habría una posición, a nosotros nos parece reactiva en relación a algunos cambios sociales en las subjetividades y a los modos de relacionarnos, y queríamos volver a tener la conversación. Bueno, en vez de iniciar como psicoanálisis sí, de una vez y para siempre, ¿por qué sí? ¿No? O por qué la afirmación de no está muerto. A alguien ahí en las redes nos decía, bueno, eso parece una negación freudiana. Vieron que Freud dice que cuando uno, no siempre obviamente, en el caso a caso, pero que hay una cuestión defensiva en el decir no es así. No es que estoy diciendo que estoy pensando en mi madre. Criticar, pero... No es por criticar. Con esto no quiero ofenderte. Bueno, hay algo ahí que cancela la negación y es una afirmación. Entonces nos decían, che, ¿no están diciendo que está muerto? Puede ser, ¿no? Esa es la idea de la conversación. Revisar las bases, volver a las bases. Porque el psicoanálisis sí nace en una época completamente diferente a la nuestra, que es la época victoriana, y actualmente pareciera no haber lugar para 45 minutos de conversación que esté en 1.0, ¿no? Claro. Sí, que tenga otro tipo de interacción, de hecho, Exacto. o otro tipo de encuentro. Pensaba cuando explicabas el por qué, que en varios aspectos estamos como viviendo un momento en el cual se discute, no sé si llamaría lo obvio, pero estamos yendo sobre las estructuras o los cimientos más básicos de la humanidad. Sí. ¿Y creen que el psicoanálisis entra ahí, en esa rediscusión? Y es una forma de pensar al otro, ¿no? El psicoanálisis lo podemos pensar como una perspectiva, como una forma de pensar el lazo también. Una forma de pensar el discurso. Y por eso también nos venimos preguntando por el psicoanálisis, porque de pronto nos encontramos con cuestiones, no solo en el consultorio, sino en la cotidianidad de, che, ¿qué lugar tiene el otro? ¿Qué lugar también tiene, por ejemplo, lo que hablaba Juli, el lugar de la terapia, digamos, del consultorio, de ir a hablar
de respetar, voy a decir cosas básicas, ¿no? Pero de respetar un horario, de estar con un otro hablando, de respetar el encuadre, por ejemplo, que son muchas cosas que venimos debatiendo, que en realidad en la profundidad es esto, qué está pasando con los vínculos en general, digamos. Pero todo el tiempo luchamos con esta posición de esto, que no sea todo destrucción y que todo está perdido, porque efectivamente Freud tuvo un montón de complicaciones en su época, en donde también había un montón de malestares, quizás con otros nombres, con otros disfraces, pero que pudo, levantar este dispositivo y hacer algo con eso. Entonces, en ese caso, que es una lucha que uno tiene todo el tiempo, porque muchas veces uno dice, bueno, ya está todo matado, vamos a morir aquí. Pero es algo que debatimos día a día, porque realmente nos interpela mucho y bueno, nos gusta invitar, por ejemplo, a Bruno Bonoris, que es quien viene a charlar con nosotros, que él es un psicoanalista de Buenos Aires, que de hecho su último libro se llama ¿Qué hace un psicoanalista? Si no me equivoco, ¿qué hace un psicoanalista? Y se pregunta justamente por esto, él no solo trabaja cuestiones técnicas, sino que también es muy bueno divulgando el psicoanálisis, que es lo que nos interesa. No sé que planteo una inquietud en la mesa, porque hablamos mucho de que somos más cerca del micro. Una sociedad, por favor, trabajas acá. Somos una sociedad con muchísimos psicólogos por cantidad de habitantes, que somos una sociedad, no sé si hiperanalizada, pero con mucha preponderancia de la terapia. Y eso que es el hecho de rediscutir las bases sociales más elementales en cuestión al lazo con el otro, a cómo vemos al otro. ¿Cómo puede ser de que una sociedad que en teoría se dedica mucho o necesita mucho esa terapia con la destrucción de ese lazo social? O sea, si vamos tanto a terapia, ¿por qué no podemos ver al otro como un semejante y ser más amables? Sí, en principio es algo que también nosotros nos venimos cuestionando bastante. En principio el fundamento político del psicoanálisis, ¿no? Eso sí, desde sus inicios el psicoanálisis apunta a interpelar al amo de turno, ¿no? Apunta a interpelar al amo de turno para disputar el poder y en todo caso que todos la tengamos un rato, ¿no? Ahora, me quedaba pensando en lo que vos decías, decir que voy a terapia no es lo mismo que hacer un tratamiento y mucho menos que transitar un análisis, ¿no? Es cierto que por suerte hay algo que se ha transversalizado en relación a la salud mental, mucha gente está demandando un espacio, pero a veces esa demanda y ese espacio entran en la serie de los objetos de consumo, ¿no? Voy a terapia y rápidamente salgo y me hago un alisado. Entra en la serie de los objetos de consumo. No, o incluso y rápidamente voy probando psicólogos. Como una cuestión de desechabilidad, ¿no? Claro. Como del escroleo, de ese gesto de desechabilidad. El espacio terapéutico puede entrar en esa serie. Nosotros podemos entrar en esa serie, no solamente los pacientes, ¿no? Se decía que la resistencia también es del analista. Nosotros también podemos tener ese vínculo en relación a los pacientes que de repente sean objetos. Entonces, claro, hay algo de eso que se cuela en los espacios. Sí que, claro, porque ahora tiene más sentido, porque por ahí lo que uno ve socialmente, en redes, lo que sea, es a la terapia como un tratamiento estético más, como una sesión de gimnasio, como una sesión de manicura, como me voy a cortar el pelo. Y ahí también, por ahí, no sé si voy encontrando las respuestas de que esas personas sobreanalizadas, pero como patrón de consumo, tienen a su yo muy presente. Es como que desde que voy a terapia me quiero mucho más a mí, no me importa el resto. Ahí va. No sé si... Y es que incluso a veces la demanda discursivamente es así. Bueno, me puse las pilas, entonces empecé acá y empecé el gimnasio y empecé la depilación definitiva y no sé qué. Que a ver, lejos de criticar lo que uno hace para el bienestar cotidiano, por supuesto. Pero bueno, uno busca, a ver, y volvemos, es cuando nos escucha, digo, bueno, estamos siendo apocalípticos de nuevo, pero a veces sí se puede dar un movimiento. Digo, hay sujetos que llegan con esa demanda porque es la construcción de la época y, bueno, es el texto que está presente, pero hay sujetos que pueden hacer otro movimiento. Y como dice Juli, también es una cuestión nuestra, porque nosotros estamos en la época, nuestra, digo, de los psicólogos, de quienes estamos del otro lado, el poder interpelarnos todo el tiempo para no caer en esa serie de objetos de consumo. Y también para revisar los encuadres, revisar las intervenciones, para revisar siempre la práctica, porque a ver, si nos quedamos en la práctica ideal y en todo caso del 1900, posiblemente estaríamos siendo nosotros un poco reaccionarios, defensivos y neuróticos, que siempre eso es parte
también de estar, ¿no? Porque no dejamos de ser personas de nuestra época quienes estamos en esa posición, pero implica una revisión todo el tiempo. Esto que decía Cami de otra vez estamos apocalípticos, lo dice es un poco en chiste y un poco no, porque estamos muy atentas todo el tiempo a no tener esta posición melancolizada de todo tiempo pasado fue mejor, o a no pensar que efectivamente vivimos en el peor de los tiempos, ¿no? Esta idea de que siempre los sujetos piensan que están viviendo la peor época de la historia, ¿no? Y eso, bueno, podría ser en principio una cuestión narcisista y defensiva. Intentamos todo el tiempo no quedar en ese lugar, pero sí que hay algunas transformaciones que dificultan un poco más que haya tiempo para detenerse. Parece una cuestión reiterativa, pero que haya tiempo para producir una pausa. No pareciera que algo que sea vendible o de moda, ¿no? Sí. Pareciera que hay más lugar para esto, para espacios de mantenimiento del yo. Pensaba que hablaban de síndrome de época. De hecho, está planteado en la invitación. Hay un factor trascendental, además de repensar el psicoanálisis o la psicología, que es qué lugar ocupa la tecnología en todo esto. Ustedes lo plantean como hipercomunicación, hablan de ChatGPT y demás. ¿Qué ven ahí? Porque voy a tirar un ejemplo bien burdo. El año pasado me acuerdo un gran debate que se armó con una aplicación que, no sé, seguro la tienen, que había lanzado Connie Ansaldi en Bahía Blanca, que era Cooks, y que era una inteligencia artificial que básicamente daba asistencia terapéutica, creo que era un poco así. Fue un largo debate y demás. No sé, quería repensar eso, cómo influye, cómo afecta, cómo condiciona la tecnología. Sí, bueno, estamos completamente atravesadas por eso, atravesados los cuatro, porque cuando empezamos a pensar esta charla, en realidad fue lo primero que nos salió la cuestión de la IA, porque lo venimos escuchando en el consultorio. Hay muchas personas que están todo el tiempo interactuando con la IA y lejos de criticar eso, digamos, como decíamos hoy, poder repensar, bueno, qué lugar tiene esa IA en donde de pronto las personas se sienten acompañadas por ese, no sé cómo nombrarlo, otra, no sé qué nombre ponerle, pero que encuentren ahí un espacio. Entonces, por ahí decimos algo que es medio atroz, pero ¿cómo hacemos para que eso no sea mejor opción? Claro. Porque en tal caso ahí uno no pierde nada. Por ejemplo, no sé, no pierde plata como un análisis, no pierde tiempo porque lo hace en cualquier lado, no hay pérdida. Claro. No hay pérdida y hay acompañamiento. Vieron que la IA lee los algoritmos. Sí. Entonces, no contesta cualquier cosa. Contesta cosas muy concretas y muy exacto y muy al detalle. Es una pregunta que nos hacemos, digo, ¿por qué también la necesidad de acudir a eso, a esa, vuelvo entre recontra comillas porque no sé realmente cómo decirlo, escucha de esa máquina? Sí, que cuando pasó esto de la aplicación, que todavía no veníamos como masticando tanto el tema, adivinen qué nos pasó. Nos indignamos. Ah, claro. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es eso de una aplicación? ¿Cómo puede ser que la tecnología reemplace los cuerpos? Obviedades, pero hay que volver a discutir, ¿no? Porque si no, es solo una posición reaccionaria. Claro. Sí, y de repente la aplicación tiene 100.000 suscriptores. Y vos te quedas en la indignación y hay gente que lo empieza a usar, o influencer que dice, che, yo pago el premium de la IA y el ChatGPT es mi mejor psicólogo porque ya me conoce y le cuento todo, como el fisiculturista que dijo eso. Y vos, ¿cómo le competís? ¿Cómo se lo contradecís? Claro. En principio... No, les cuento un ejemplo. Sí. Yo llevé ese caso, doy clases en un instituto acá y llevé ese caso a mis alumnos y alumnas y pibes de 20 años que la primera respuesta instantánea de ellos fue... profe, yo en la IA puedo hablar todos los días y en una sesión me gasto lo que gano en un mes, un día. Lo estoy exagerando, ¿no? Sí, pero la respuesta fue económica, instantánea. Y esto de tener un encuentro todo de manera más cotidiano con el terapeuta, IA, como quieran llamarlo, dispositivo, interfaz tecnológica, lo que quieran. Ves que es la búsqueda de que ese espacio se transforme en un objeto de consumo más, ¿no? Claro. Que haya alguien que esté disponible 24/7, que haya alguien que me salga más barato. Sí. No, entra en la lógica del dinero que pareciera ser el nuevo amo de época. Por eso hablábamos del encuadre, porque sucede mucho actualmente, que literal todos los días, ay, no llego, podrás más tarde o podrás mañana, digamos, como que uno estaría disponible todo el tiempo, como que
que insisto, nos cuesta mucho por ahí esto de abrirlo a pregunta y no indignarnos, porque es muy necesario. Claro, y habría también se da en un contexto de que hay una crisis en salud mental que se ha pluralizado, ¿no? El otro día escuchaba que el 40% en estudio, vaya uno a saber de la fuente de los deseos, digamos, pero digo que habría como un gran porcentaje de la población que se siente muy acompañado por la inteligencia artificial. Digo, a mí me parece que sería un anacronismo poco clínico que nosotros no podamos escuchar ahí, que eficacia ahí, quizás hay una precariedad en lo que nosotros estamos pudiendo ofertar en tanto otro también, digamos. Sí, y en tal caso también preguntarnos, bueno, ¿qué no hay para que la IA esté tan presente? Porque también, digo, claro, hay algo ahí que no hay en el vínculo, y no hablo solo del vínculo con el analista, digamos, con los vínculos en general, digamos, que lo enlazo un poco con esto que veníamos hablando hoy con Juli de la idea de apocalipsis, por ejemplo, la idea de que no hay un otro garante, que no hay mañana, digamos, la idea de apocalipsis en esos términos, que para mí no está diferenciada de lo que venimos hablando, de que no hay un otro. Un otro consistente. Sí, no hay un otro en tanto no pagues tu suscripción, porque por ahí pienso en la sociedad de nuestros padres o con los mismos nosotros cuando éramos chicos, el club de barrio, la plaza, la calle, los amigos, eso no había que pagar nada para tener un lazo social. Y hoy, en la sociedad que venimos con el deterioro de ese lazo social, ya no jugás más en la calle, no jugás más en la plaza. El lugar social que tenés es donde lo pagás. Si vas a la clase de inglés a la tarde de la escuela, si vas al club a hacer algún deporte específico, es horita y media y no te quedas en el club más tiempo. También nuestro lugar de sociabilidad en general se va perdiendo, y lo que vos tenés es el aislamiento de tu cuarto y los dispositivos que vos accedas. Bueno, y también no es casual que esto se haya agudizado, pluralizado post pandemia, en donde hubo una invitación, necesaria y epidemiológica a distanciarnos, y las tecnologías ocuparon un lugar muy importante. Entonces, también esto como pensarlo como síntoma, porque yo te escucho y pienso, claro, era otro tiempo, y realmente ayer escuchaba una comunicadora que decía que para ella la crueldad se ha potenciado tanto, porque en otro tiempo cuando vos insultabas a un compañerito de la escuela, en todo caso si tenías una posición hate, con un compañerito, le veías la cara de dolor, y posiblemente si ahí había un sujeto ético, te detenías. Hoy el hate o la violencia, la agresividad se da entre pantallas. No ves cara de padecimiento y no te detenés, ¿no? Hay como un vómito de odio que pareciera no... Claro, no hay consecuencia. Sí. Es como que no hay consecuencia. Le veías la cara de sufrimiento o reaccionaba de manera violenta, o reaccionaba y te peleabas. O sea, había una consecuencia al acto en última instancia, y después un mayor que te retaba. Pero estaba también esa... Sí, es muy difícil. No, eso es normal hoy en las conversaciones de WhatsApp, cuando dice, pero ¿por qué me hablas así? Pero ¿cuál es la parte que yo te hablo así? Si vos me estás leyendo, vos lo interpretás como vos querés. Hablaste en no como yo me estás gritando. Sí. No, mi hija me dijo un día, ¿por qué me gritas? Y yo no te estoy gritando, pero me escribí en mayúsculas. ¿Qué tiene que ver si estoy en la computadora? Es mi problema, ¿viste? Yo digo, siempre yo en la computadora escribo en mayúsculas, pero no significa que te esté gritando. No, perdón, Juli, y aparte hay gestos que hacen para mí la cosa, no sé, viste, te enojás y te vas de un grupo de WhatsApp, eliminás al otro, lo eliminás, esa es la palabra que usás. Sí. Bueno, a mí me parece como algo grosso. Fuerte. Pero es muy difícil no melancolizarse, ¿vieron? Sí. Y creo que más los treintañeros nos está costando como no quedar en una posición. Digo, yo veía en las marchas, por ejemplo, me acuerdo patente, en la marcha por la universidad pública, veía un montón de carteles de verdad estamos discutiendo esto. Sí. Digo, sin duda, es realmente increíble que estemos volviendo a discutir eso. Pero ¿dónde nos deja esa posición? En una posición de impotencia. Sí. ¿No? Sí, y en el medio, porque nuestra generación, sin ponernos en el foco, o sea, sin ser narcisista, estamos en un gris generacional, porque nuestros padres, son de otra época ya. Y nosotros nacimos entre antes de la aparición de Internet, o ahí, o sea, entre no ser nativos digitales, pero en un momento ya en la adolescencia ya pasar a formar parte del mundo digital.
y la generación que vino después de nosotros ya es totalmente nativa digital, maneja perfecto los dispositivos. A nosotros algunas cosas todavía nos cuestan. Y conocimos otra cosa. Y conocimos otro Y mundo. eso permite extrañar. Y bueno, Claro, ser nostálgico. Ahí está, eso me pasa. Me digo, yo nací tarde, yo nací mal. Yo no soy de esta época. Debería haber sido Una frase. antes mi adolescencia. En la época de Charlie. Ponele, Por sí. ejemplo. La cigüeña me trajo ¿Y por mal. qué? Si yo ni siquiera la viví, ¿por qué tengo nostalgia de un tiempo que no viví? Y es terrible. Pero ¿no les parece que eso nos deja en este lugar de impotencia? ¿No? Sí. Digo, es un intento todo el tiempo que nosotros intentamos hacer de corrimiento de ese lugar porque es sumamente angustiante. Sentir No, y también que lo que podía pasar piola ya pasó. Sí. Y en todo caso, bueno, pero es esto, el apocalipsis otra vez, ¿no? No la vemos Claro. de acá en adelante. ¿Vieron esta peli que yo recuerdo como primer película del fin del mundo? El día después de mañana. Sí. Como no vemos un No día vemos. después de mañana. Sí, no lo vemos. No vemos, y encima, ponele, un pibe de 20 años ni piensa en aportar para la jubilación como nuestros padres, nuestros abuelos y estar tranquilos el día de mañana. No te dicen, yo estoy en un mundo digital, me manejo yo, invierto acá, invierto allá, Claro. dólares, bla, bla, bla. Nuestros padres que ya están cerca de jubilarse y van a acceder. Y nuestra generación quedó en un medio angustiante para un montón de factores. Y ahí te pregunto, ¿se ve esa concurrencia generacional a los eventos? Sí, hay mucha Eso es juventud. re interesante lo que pasa en los eventos que hemos hecho. Como hay una variedad de gente, Claro. de que sabemos que vienen de distintos campos, distintos intereses, distintas generaciones. Eso la verdad que es muy lindo que sucede. bueno. Cuando hablabas, Guille, que quería comentar esto, que nosotros estamos antes de cada charla haciendo una pequeña escena teatral, digamos, Ahí va. que tiene que ver, está relacionada con lo que se va a hablar. Y en esta oportunidad, no lo voy a spoilear, pero bueno, la idea es una escena en donde está un paciente muy de época, que es lo que decías vos, esto de hoy el ideal es ser, me lo contestó la guía, esto, hipertrillonario antes de los 35 y después vivir de inversiones. Bien. Ese es el ideal de época, no lo digo yo, Tamara Grosso. Tenenbaum lo trabaja mucho, que es una filósofa Sí. que escribe cosas re interesantes. En fin, es un paciente que va a demandar, no se sabe bien qué, pero con ese discurso, y es una analista también muy confundida porque no sabe cómo ser analista en la época. Así que, Menos. Bueno. Me spoilees. No Y en el spoilees medio tanto. está la IA. En el Bien. medio va a participar la IA. A eso quería ir. Hay una pregunta muy interesante de la invitación que dice, hay preguntas que el chat GPT no puede responder. Me da gracia, me gusta esa pregunta, pero quería consultar si el invitado, si Bruno Bonoris, está en esa línea, además de ser del palo de la psicología, aborda un poco los temas de la influencia o el impacto de la tecnología o no. Sí, él lo viene pensando también desde un lugar que intenta no dar por obvio lo obvio, ¿no? Cuestionar la obviedad, que es lo que siempre se dice. Bueno, nadie se salva solo, lo importante es el otro, que sin duda, la salida es colectiva, sin dudas. Pero ¿qué quiere decir todo eso? Para que eso no sea otra cara de la impotencia. Claro, ¿cómo le das Exacto. contenido Otro a eslogan, eso? claro. ¿Qué quiere decir eso, no? Como la invitación es a vaciar de sentido común y volver a construir un sentido, en todo caso, lo que se espera de esos eventos, que sea un sentido que construyamos colectivamente ahí, ¿no? Claro. Posiblemente cada quien se lleve algo diferente, pero la idea de Bruno también tiene que ver con esto, con un psicoanálisis que no se le haga tan fácil a la IA para reemplazarnos. Ahí va. Porque la verdad es que el psicoanálisis, algunos ámbitos del psicoanálisis dan ganas de que la IA nos reemplace. Bueno, ¿No? claro, él trabaja Wow. mucho, interpela mucho la figura del analista que se ha tenido hasta el momento, las posiciones con mucho poder, digamos, que se han habitado. Y nosotros llamamos a Bruno en realidad por eso, porque venimos también preguntándonos por el qué hace un analista, cómo es un analista. Que Las también- bases. Claro, las bases, claro. ¿no? Dar por sentado, porque no, bueno, que lo hemos hablado la vez anterior, recuerdo cuando vinimos a hablar por lo de Alex, llegamos con una idea de cómo tenía que ser la figura del analista y cuando uno llega al consultorio, bueno, capaz está formado con un analista del 1900 y estamos en el 2025. Y entonces hay algo ahí que hay que volver a preguntarse y que hay que volver a ver cómo posicionar, bueno, hay un montón Sí, de y lados a pensar. Además, hay muchos preconceptos en relación al psicoanálisis y a veces los sostenemos con nuestra propia posición. Digo, si no te habla es lacaniano. No, si no te habla es violento. ¿No? Entonces, digo, es volver a revisar esos semblantes que la verdad que son bastante fácil de ser habitados, ¿no? Es bastante fácil ponerse una camisa, poner cara de serio y contestar onomatopeyas. Es bastante fácil. Pero bueno, en ese caso, ojalá que nos reemplacen los robots.
No, y lo cual sería terrible porque estamos en una época en donde todo el tiempo buscamos el gesto del otro. Vieron que cada vez hay más elementos tecnológicos para ver dónde está el otro ahí. No sé, empezamos con el me gusta, después el visto en la historia, después el me gusta en la historia, como todo el tiempo se buscan signos para ver que el otro está ahí. Entonces, si uno se para enfrente de alguien que no te hace un gesto, es desesperante. Mal. Imagínense lo difícil del diván en esta época, en donde la mirada pareciera ser, ¿no?, reinante. Debe ser terrible. Yo sé que yo comparto equipo con traumático con también. chicos cada vez más chicos, 18, 19, 20. Y en los grupos de WhatsApp, cuando uno se tiene que expresar, comentar algo, decir algo, ya hasta los 25 hay respuesta. Porque consideran que es una muestra de respeto, una muestra de, ok, ya a partir de los 24, 23 hasta abajo es reacción al comentario. Y vos decís, flaco, respondeme algo, parece que me está gastando. Y en la diaria también hay muy poca respuesta gestual a lo que vos le estás diciendo. Yo no sé si tenés frío, tenés calor, te molestó, te enojó lo que te dije. Sí, hay un sujeto ahí. Sí. Digo, y en ese punto quizá volver a pensar los cuerpos de los analistas, que se puedan descristalizar de esa posición, me parece que puede ser una posición política, ¿no? Mal. Si digo, el síntoma de época es que no nos respondemos, y capaz que sea necesario que vos le preguntes al paciente cuando llega si hace frío afuera. No sé, estoy diciendo una gansada, pero para poder volver a revisar esas posiciones, porque si no solo defendemos, porque es lo políticamente correcto decir que es importante que haya otro cuerpo ahí, pero si hay un cuerpo que no habla, no se acuerda de tu nombre, si vos entras diciendo que te chocó un auto, no te pregunta si estás bien, ¿no? Que es como la posición de una lectura errada de lo que dijo Freud de la neutralidad de la abstinencia, es una lectura errónea porque Freud no trabajaba desde ese lugar y Lacan tampoco. Si vos respondés desde ahí con tu cuerpo, insisto, estaría bien que nos reemplacen. Claro. Che, acá me dicen por cucarachas si hablamos sobre el incremento de suicidio en jóvenes. Yo no les quiero tirar este temazo ahora, pero sí creo que podemos abordarlo o generar un futuro encuentro, pero no sé si lo analizan, lo ven, lo discuten. Está relacionado. Sí, pero no. Al apocalipsis. Ni hablar. Al futuro. Ni hablar. Sí. Claro que sí. Sí, y viste que nos haces toda una introducción para hablar de suicidio. Sí, obvio. Bueno, a nosotros nos parece que eso es algo que obstaculiza que se pueda, en principio, revisar la problemática, prevenir, ¿no? Hay esta idea de que si se habla en los medios de comunicación sobre suicidio, uno va a generar invitaciones al suicidio. No, es que no hablamos, básicamente. Bueno, claro, Incluso porque la además plataforma te bloquea el video. te bloquea Sí. el video, tenés que cambiarle letras a la palabra suicidio, como que hay una posición muy infantilizada de los sujetos sufrientes, Muy. si vos suponés que por escribir suicidio le estás dando una idea a un otro, ¿no? A nosotros en principio nos parece súper importante destautizarlo, a ese tema y a temas como que parecieran también... producir mucho padecimiento, yo el dinero, ¿no? Hay un montón de temas que... Y para entenderlo también, porque Ahí son está más temas difícil. donde nadie entiende al otro. Y ayer escuché una nota espectacular, hizo Romina Mangel a la tarde, y no es para alargar la charla, pero decía, lo que nosotros no entendemos es que no se hace daño a uno mismo, esa persona le está haciendo daño a otro, que en ese momento no se toma como propio, le hace daño a otro. Y me pareció excelente la charla, porque era un horario de tarde donde no te esperás hablar y desarrollarlo, está interesante. Como un gesto dirigido. Sí. Bueno, hay varios autores que a nosotros nos gustan Sí, mucho por de ejemplo, la sociología. Cuando empezamos a estudiar, nosotros estudiamos en WADER y teníamos una materia que es sociología, era así, un cuatrimestre era, pero la verdad que hubo autores que nos volaron la cabeza, por ejemplo Durkheim, no me acuerdo el nombre de él, y él habla del suicidio. Emil Durkheim. Él habla del suicidio como un hecho colectivo, digo. Sí, un hecho social. Un hecho social, exacto. Lo que plantea como lo más individual y más salido de la trama social, él lo plantea como algo, eso, como un hecho social. No es para profundizar sobre eso y demás, pero sí, esto que vos decís, el aumento de los suicidios en jóvenes, bueno, no es en cualquier época que sucede esto. Es en una trama anómica, decía Durkheim también. Hay un autor que se llama Simon Christley,
que él escribe sobre humor y muerte. Y escribió un libro, el último, que se llama Ensayo sobre el suicidio, una cuestión así, que es como un experimento que él hace con sus estudiantes, es de España, si no me equivoco, los hace escribir cartas suicidas. Termina siendo un experimento como un dispositivo, diría, y lo que pueden después construir un poco entre todos es que siempre habría un otro al que estaría dirigido ese acto, y dice que pareciera ser un acto más que pesimista, optimista, como si la propia muerte podría modificar algo de la trama social, ¿no? Wow. Y él cuenta que hay... Nos tocaste un tema que nos interesa mucho. Él cuenta que en una ciudad europea, no recuerdo cuál, habría un puente... Capaz te acordás vos. No. Vos lo leíste, Julio, yo no. Bueno, perdón. No se por ahí nos mezclamos. Nos pasamos los libros y no se sabe cuál es cuál. Que dice que habría un puente donde la gente va a suicidarse. Ese es el de Ushuaia, me parece. No, ese es un cerro. Ah. Este del libro es un puente al que la gente se va a suicidar, y que siempre se tiran del lado en el que está mirando la ciudad, no del otro. Mirá. ¿No? Digo, mirando a esos otros, en todo caso, que... Sí, para que alguien lo vea. Que lo han arrojado al pasaje al acto, ¿no? Que lo han arrojado... Para que alguien vea. Claro. Está bueno eso. Sí. Hace poco, no sé si escucharon, nosotros lo escuchamos ahora charlando sobre inteligencia artificial, hubo un suicidio de un joven que... después descubren que se suicida porque se había enamorado de la inteligencia artificial. Sí. A mí me enloqueció. Es como la película. ¿Vieron que la ficción antecede como Sí, Her? sí, es. Ayer hablábamos. Ayer comentábamos eso. Chicas, la verdad que me quedaría hablando horas. La charla está muy interesante, pero vamos a pasar la invitación de Psicoanálisis is Not Dead. La Moreno, viene Bruno Bonoris, organiza Metáfora. Esto va a ser el viernes 20 de junio desde las 20 horas. ¿Quedan entradas? Porque ustedes agotan siempre que hacen. Quedan todavía. Hay disponibles. Bien. Los así esperamos. Que iremos a este evento. Estuvieron con nosotros Camila Buletich y Juliana Rebelles de Metáfora. Y quería cerrar con esto. Me parece interesante problematizar, encontrarse, estar con otros, ir a encuentros sociales, quizás fomentar el pensamiento crítico. ¿Quién dice? Ya me parece un montón de los desafíos que tienen, así que gracias por eso, felicitaciones y nos vemos el viernes. Gracias a ustedes por recibirnos siempre. Gracias.